Nuestro tema, precisamente, hermanos, es el misterio de la piedad. Y se acuerda que estuvimos hablando, ¿dónde está el control, mi hermano? Por cierto, ¿está arriba o lo tienes allá? Hermano Chris, no está ahí. ¿abajo o...? Ya estamos como cuando le pega uno la piñata. Arriba, 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 abajo, abajo. Con un día que te vean, para que te vean. Ah, sí. Platicando, el hermano Chris me decía que el hermano trajo buenos temas. Qué bueno, gloria a Dios por ello, hermanos. Gracias. El tema que les di a los hermanos es: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y como un acto tan sublime, tan maravilloso, tan excelso, hermanos, tan grandioso, el mundo lo ha convertido en un acto idolátrico, en un show, un espectáculo hoy en día, en un acto de mercadería, ¿verdad? Y de fiestas paganas, idolátrico, y se olvidan del gran propósito que Dios tenía, hermanos, al haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Isaías 53, por cierto. Bueno, estamos en la parte donde dice visto por los ángeles, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y déjeme llegar a esa parte. Y estábamos hablando de no, analizando la palabra. Ok. Visto por los ángeles. Ok. Estábamos hablando de los diferentes ángeles. En la palabra griega, angelón, ok, plural, ángeles, seres celestiales, espirituales, que obviamente también fueron creados por nuestro Dios. Lo decíamos precisamente en Hebreos capítulo 1, versículo 7. Ok, en esta parte, el hermano, por cierto, el hermano Jorge me regaló un láser. Ahí sí lo ven, ¿verdad? Sí lo alcanzan a ver. En el punto 2, ángeles, seres celestiales. Y ahí viene la cita. A ver si no me... ¿Ya se descargó esta cosa o no tiene la pila? No, si tiene. Ni modo. Ok, lo decíamos, son seres espirituales que también fueron creados por nuestro Dios. Cuando dice Hebreos capítulo 1, versículo 7, dice de sus ángeles. En primer libro de Reyes habla de sus querubines. Entonces estábamos hablando de este tipo de ángeles. Un solo ángel tenía un gran poder que Dios le confiere, o que tienen poder, pero en sí, hermanos, no son dioses, son ángeles. Precisamente hablábamos en cuanto al ángel que libró al rey de Ezequías. ¿Se acuerdan de esa cita que les decía? De cómo es que el parlanchín del rey de Asiria hablaba en contra de nuestro Dios, en contra de su pueblo, en contra de su profeta, etcétera, etcétera. Okay. Y después de que nuestro Dios escuchó todo eso, Dios envió a su ángel. Y un solo ángel, hermanos, destruyó a todo un ejército. De hecho, vamos a verlo rápidamente. Ahí en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 19, dice ahí, segundo libro de Reyes, capítulo 19, y en el versículo 35. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 35, dice: aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos.
Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él dormía en el templo de Nisroch, su dios, Adremelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Asar-Hadón, su hijo. ¿Okay? Pero démonos cuenta, solo un ángel, hermanos, solo un ángel. Y como le decíamos, a veces ¿cómo saber cuando un ángel es el hijo de Dios? ¿Y cómo saber cuando no lo es? Pues simple y sencillamente cuando no es reverenciado, no es adorado. Hablamos de la cita ¿se acuerdan de Apocalipsis capítulo 19, versículo 9? Cuando el apóstol Juan quiso postrarse ante el ángel, ¿y qué fue lo que le dijo el ángel del Señor? No lo hagas, porque yo soy ¿qué? Consiervo tuyo. Adora, ¿a quién? A nuestro Dios, ¿ok? Entonces, los ángeles siempre han estado en la participación constante, hermanos, de las victorias de nuestro Dios. Dios ha enviado a sus ángeles para darle victoria a su pueblo. Y siempre y cuando el pueblo se humilla ante nuestro Dios, siempre y cuando el pueblo, hermanos, es fiel a nuestro Dios, el pueblo siempre tenía la asistencia, la ayuda, la protección de nuestro Dios, el socorro de nuestro Dios. En ese estamos viendo de Josué capítulo 5 también, cuando el ángel del Señor se presentó ante Josué, y Josué dijo: ¿estás con nosotros o estás en contra de nosotros? Fue algo maravilloso. Okay. También el ángel, hermanos, que se le presentó a Daniel también en la fosa de los leones, cuando el rey estaba preocupado por Daniel, ¿verdad? Y Daniel le dijo: nuestro Dios envió a su ángel y tapó la boca de los leones, ¿okay? Porque me consideró inocente en este asunto, ¿okay? Y el rey se alegró. ¿Cuál otro acto más se podría recordar en el tiempo de Daniel? ¿Quién se acuerda de un acto más? Muy conocido. Cuando Jacob. No, en el tiempo de Daniel. En el tiempo de Daniel. En el horno de fuego, ¿verdad? ¿Cuántos amigos eran? Tres. ¿Quiénes eran? Ok, muy bien. Ananías, Misael y Azarías. Ok. Y luego lo pusieron en el horno. ¿Y qué fue lo que dijo el gobernador Nabucodonosor? No eran tres los que metimos. Entonces, ¿por qué veo cuatro? Y en el medio de ellos veo un hombre, a un ser más grandioso, maravilloso, ¿no? Al Hijo de Dios, hermanos, también. Pero los ángeles los vemos precisamente en constante acción, ¿ok? Por eso decíamos un poquito atrás, en cuanto a los tipos de ángeles, ahí en la parte 5, decíamos, existen los querubines, querubín, que en la palabra arameo implica como un niño, es un angelito. En Génesis capítulo 3, versículos 2 y 4, 2 al 4, ¿no? Cuando dice que Dios puso querubines, ¿verdad?, alrededor del árbol de la vida. Serafines también, que en el hebreo, hermanos, significa arder, en Isaías capítulo 6, versículo 2. Y también los arcángeles, arcángelos, ¿okay?, que significa un ángel jefe. Que de alguna manera vemos que hay niveles de jerarquía aún en el ejército de nuestro Dios, ¿okay? Como vemos ahí en Judas capítulo 1 versículo 9, y aún también Daniel capítulo 8 versículo 15 al 17. Entonces, ciertamente los ángeles, hermanos, han sido testigos de la gloria de Dios, han sido partícipes de la gloria de nuestro Dios, y como han tenido mucha actividad en las cosas de nuestro Dios, hermanos, es por eso que
lamentablemente, tristemente, llegaron a ser idolatrados por el pueblo de Israel. ¿Okay? Y empezaron a idolatrar a los ángeles, cosa que hoy en día mucha gente, ¿no? Mucha gente, hermanos, idolatra la creación, idolatra a los ángeles y creen que tienen poder para poder de alguna manera interceder ante Dios por nosotros, y que te traerá el ángel de la prosperidad, que el ángel del bienestar, y que el arcángel y que el otro. Sabemos que son puras mentiras, ¿no? Lamentablemente todo eso es pura mercadería que hacen con la fe de las personas. Pero aún y lo digo, hermanos, porque ciertamente se convirtieron en objeto de idolatría. Por ejemplo, mire, vemos allá en Colosenses capítulo, déjeme llegar, capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 16, Colosenses 2, versículo 16. Dice la palabra nuestro Dios: por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Qué eran días de fiesta? Pues las fiestas solemnes, hermanos, las fiestas de Jehová, como el día de la Pascua, el día del Pentecostés, el día de los tabernáculos. No era que el día de los cumpleaños, nada. En aquel tiempo no existía esa costumbre. ¿Okay? Días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo, la iglesia, ¿de quién es? De Cristo. Y luego fíjese lo que viene en adelante, el versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pero ¿qué significa la palabra cuando dice nadie os prive de vuestro premio? Que nadie les prive, que nadie les quite, que nadie les robe el premio. ¿A cuál premio? ¿De cuál premio está hablando el apóstol Pablo? Exactamente, hermano. El premio que nos va a dar el Señor, Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él sabe recompensar, como también en segunda de Juan, en la segunda epístola del apóstol Juan. Nuestro galardón es grande, ¿dónde? En los cielos. Pero aquí dice el apóstol Pablo, dice que nadie les prive, que nadie les quite, que nadie les robe. ¿Cómo? ¿Cómo pueden a mí como cristiano robarme el premio de la salvación, el premio de la vida eterna? ¿Cómo? ¿Qué dice ahí, mi hermano? Ciertamente, afectando humildad y culto ¿a quién? Léalo. Afectando, esa palabra, hermanos, es la palabra hebrea que se empleó, telos. ¿Okay? Implica lo que es tener el gusto
el deseo, la preferencia. Afectando, queriendo ofrecerle a los ángeles un culto en la humildad. Cuando se refiere a la palabra culto, ¿qué es, hermanos? Adoración, prácticamente. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. ¿A quién le está hablando? A la iglesia de Cristo. ¿En dónde? En Colosas. No le está hablando a la gente común. No le está hablando a la gente de afuera, hermano. Le está hablando a cristianos. Le está hablando a cristianos. El cristiano no debe de participar en ninguna fiesta pagana, en ninguna fiesta idolátrica. Y es que esa es la tendencia siempre del ser humano. Se deja llevar por su impulsividad. ¿Qué hizo el pueblo de Israel, hermanos, con el arca de nuestro Dios? ¿Acaso no la convirtió en un instrumento de idolatría? Pensaron que ellos iban a ganar con llevar el arca. La sacaron del templo de nuestro Dios, la llevaron al campo de batalla para pelear contra los filisteos, y estaban plenamente convencidos de que iba a ganar porque el arca estaba ahí. ¿Quién les dijo que iban a ganar haciendo eso? Y fueron derrotados. Fueron humillados y desacreditaron el poder de nuestro Dios. Perdieron. ¿Qué hicieron con la serpiente que Moisés puso en una asta? De hecho, déjeme ver. Espérenme tantito, hermanos. Hechos 17. Mire, en la adoración a la serpiente de bronce, segundo libro de Reyes, apúntelo, segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4. ¿Okay? Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Ahí nos dice que empezaron a idolatrar, hermanos, la serpiente en el asta. ¿Okay? Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Para que lo apunte. El arca del pacto, primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo del 3 al 6. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 3 al 6. ¿Se acuerdan en el caso de Jefté? Un líder en el tiempo de los jueces. Que Dios, este hombre, hermano, le dijo a nuestro Dios: si tú me das la victoria, yo te prometo que lo primero que salga de mi casa, te lo voy a ofrecer. Cuidado con las promesas que le hacemos a nuestro Dios. Si tú me das la victoria, le dijo Jefté a nuestro Dios, yo te prometo que a mi regreso, lo primero que salga de mi casa, te lo voy a ofrecer para ti. Y ándate paseando que cuando regresó, ¿qué fue lo primero que salió? Su hija. Eclesiastés capítulo 5, que dice que cuando hagas promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Es mejor que no prometas y no cumplas, a que prometas y después no cumplas. Y lo cumplió Jefté. Pero ¿era necesario? Ahora, ¿implicaba que tenía que darle muerte a su hija doncella? No, Dios nunca se ha complacido de los sacrificios humanos, hermanos. Simplemente la entregó a Dios virgen, a consagración a ella. Pero es por la proposición de Él, no porque Dios se lo haya pedido. De hecho, de ese texto se vale el catolicismo, hermanos, para las mujeres santas, monjas. ¿Ok? Ahora bien, pero ¿cuál era el punto? De repente empiezo yo corriendo, ¿verdad? El punto es de que una vez que Dios le dio la victoria, ¿qué fue lo que hizo Jefté?
lo quisieron hacer líder, etcétera, etcétera. Dijo, ¿saben qué? Denme todas sus piedras y cosas así, instrumentos. Y él hizo un efod. Okay. Hizo un efod. Y ese efod, esa pechera, okay, se convirtió también en un objeto de idolatría. ¿Dónde vemos eso? Pues búsquelo, no se crea. Josué capítulo 8, Jueces capítulo 8, del 23 al 27. Ok. Jueces capítulo 8, del 23 al 27. Y creo yo que también del versículo 17, del capítulo 17, del 5 al 18 parece. ¿Qué más se había convertido en instrumento de idolatría? ¿Qué más empezaron a idolatrar los judíos? ¿Se acuerdan cuando los judíos le decían a nuestro Señor Jesucristo, mira Señor, cuántas piedras tan preciosas, mira nuestro templo? Idolatraban a su templo, hermanos. Al Señor lo mataron, si no van a venir los romanos y nos van a destruir, y van a destruir nuestro templo. La peor pesadilla que ellos tenían, hermanos, precisamente de que fueran destruidos y que el templo fuera destruido, se les cumplió en el año 70. Por eso cuando el Señor dijo, ¿ves todo esto? Pues no va a quedar piedra sobre piedra. Porque ya se había convertido en una sinagoga de Satanás prácticamente, lamentablemente. Okay. Pero precisamente lo que estamos viendo, hermanos, es de que cómo es que el hombre, por su propia impulsividad, ¿okay?, se deja llevar por sus instintos, emociones, convierte a los ángeles en seres, en dioses, cuando en realidad no lo son. Pero lo importante de esto, ¿por qué tenía que ser visto? ¿Por qué los ángeles, hermanos, tenían que ver a nuestro Señor Jesucristo visto por los ángeles? Bueno, ahí está todo ahí el asunto, prácticamente el plan de Dios en marcha. Mire lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios capítulo 3 y en el versículo 10 dice, para que la multiforme. ¿Qué significa multiforme? La palabra multi, ¿qué significa? Varias, ¿verdad? Una gran diversidad. Para que la multiforme, las muchas formas, perdón, hermanos, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, es decir, ya, dada a conocer. Y mire lo interesante de esto, mis hermanos. ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia. La iglesia, hermanos, tenía ese gran privilegio, hermanos, de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios de muchas maneras. Escrituralmente, verbalmente. Ellos iban a testificar nada más y nada menos de nuestro Señor Jesucristo. Por algo el Señor, cuando le dijo a los apóstoles, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto, y me seréis testigos en toda Judea, en Judea, en Galilea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Ellos darían testimonio, hermanos, del gran sacrificio y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como hoy en día usted y yo lo estamos haciendo, tanto en una forma de adoración aquí, porque mientras que nosotros estamos aquí, hermanos, mucha de la gente está afuera olvidándose, ni saben. Pero cuando le preguntan, oye, ¿y dónde está tu tío José García? Pues ya sabes, todas las tardes está en la iglesia. Gloria a Dios por ello, ¿no, mi hermanito? ¿Y eso de qué da testimonio? ¿De qué da testimonio? De nuestra fe en Cristo. De nuestra fe en Cristo, dándole la gloria a nuestro Dios. Pero precisamente
Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Ahora, ¿a quiénes? ¿A qué audiencia? A los principados y potestades en los lugares que celestiales, entre el cielo y la tierra, hermanos, prácticamente. De hecho, esa palabra, hermanos, epouranios, implica un lugar entre el cielo y la tierra. Porque usted sabe, hermanos, que esa gran batalla de Armagedón que se menciona en el Apocalipsis, especial, bueno, esa batalla, hermanos, la batalla se está llevando en el corazón. Ese es el lugar, en la mente. Aquí está el Armagedón. ¿Okay? Aquí, en la mente, el ser humano está llevando a esa gran batalla, en si hacemos el bien o el mal. Pero también, hermanos, en las cosas celestiales, acuérdense que nuestra lucha, dice el apóstol Pablo, no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus y huestes de maldad en las regiones ¿qué? Celestes. ¿Okay? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros, hermanos, es el gran privilegio que aún todavía los ángeles, hermanos, cosa que ellos, como dice la escritura, anhelaban ver, deseaban ver. Mire lo que dice ahí Primera de Pedro capítulo 1 versículo 12. Primera de Pedro capítulo 1 y en el versículo 12. Yo traía un agua. No estoy. ¿No tienes? Ok. Mire lo que dice en el versículo 10. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, a ustedes, la iglesia, inquirieron. ¿Ok? Inquirir es como investigar, hermanos. Gracias. Gracias. Inquirieron, investigaron muy cuidadosamente, diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. ¿Cómo? Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de ¿quién? De Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Como cuando el profeta Isaías, hermanos, hablaba precisamente, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y etcétera, etcétera, etcétera. Empieza hablando ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, de toda la obra de redención que nuestro Señor iba a hacer. Pero a él solamente se le concedió ¿qué? Profetizarlo, pero no verlo, hermano, ni tampoco predicarlo en estos tiempos. Claro que lo sigue predicando, porque ahí tenemos el testimonio de él por escrito. Cuando nosotros nos preguntan, hermanos, ¿ustedes no tienen apóstoles en la iglesia? Claro que sí. Y no se me espante usted. ¿Tenemos apóstoles, mi hermana? ¿Quiénes son? Mi hermano Fabián, ¿quiénes son nuestros apóstoles? Exacto. Pedro, Jacobo, Juan, Felipe, Andrés. ¿Quién más? Judas. Judas, no, bueno, o sea, no. Ok. Pero hay otro Judas, ¿verdad? Santiago y demás, todos ellos. Acuérdense que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, hermanos. Ellos están vivos y esos son nuestros apóstoles. Pero precisamente, hermanos, fíjense lo que dice la escritura todavía. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas, por las que
por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas, fíjese muy bien, cosas en las cuales anhelaban mirar, ¿quiénes? Los ángeles, mi hermana. Ellos deseaban intensamente que se llegara este momento. Por eso, hermanos, cuando precisamente Felipe, hermanos, estaba en el campo y venía aquel eunuco, funcionario de Candace, triste, lamentándose porque no pudo conocer a Dios de bien a bien, no pudo ofrecer sacrificio, etcétera. ¿Qué fue lo que le dijo? Dios envió su ángel. Dios envió su ángel y le dijo a Felipe: acércate, ve a camino a Damasco y acércate a ese carro y háblale. Como una vez se lo dije, ¿por qué no lo haría el ángel? Era mucho más convincente. Era mucho más fácil de convencer a una persona. Un ángel, imagínense como lo estamos viendo en la diapositiva. Verlo, un ángel, y decirle: ¿sabes qué? Dios sabe que lo estás buscando, tú necesitas hacer esto. ¿Por qué no se lo dijo el ángel? No le era permitido, no le era concedido. No era su trabajo exactamente, mi hermano. Aún, mire, en Hechos, vaya conmigo a Hechos. De hecho, no sé si lo tengo ahí. En Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Una vez que nuestro Señor Jesucristo dejó la gran encomienda, en Hechos capítulo 1, versículo 9, dice, Hechos 1, versículo 9, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos, ¿quiénes? 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? El mismo Jesús, quien ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Quiénes eran estos 2 hombres? Los ángeles. Acuérdense que aunque aquí, hermanos, el término sexual se está usando como el masculino, acordémonos que un ángel, hermanos, es neutro. No es ni femenino ni es masculino. No es como nosotros. No son humanos. Simplemente se usan este tipo de términos humanos para que nosotros tengamos una idea principal de las cosas de nuestro Dios. Como les hablé acerca de Dios mismo, que cuando Dios nos habla de que con su mano poderosa, con su dedo y esto y lo otro, no significa que Él tenga un cuerpo. Él no tiene un cuerpo humano. Por eso la gran incógnita: ¿quién fue el primero, el Padre o el Hijo? Es que no es lo mismo, no es una cuestión humana. Ellos no son humanos para haber tenido un origen así. Usted y yo sabemos que nuestro principal origen, ¿de dónde venimos? Del chango, como le dijo el niño a su mamá. Oye, mamá, dice nuestro papá que todos nosotros venimos de los changos. No, mijo, nosotros venimos de Dios. Pero es que papá dice que todos venimos del chango. Pues será la familia de tu papá, mijo. Pero tú y yo venimos de Dios. ¿Verdad? Un pequeño chistecillo, ¿no? Pero es porque lamentablemente muchos creen eso. Esa teoría del Big Bang, ¿verdad? Que todo viene a través de la evolución y no de la creación. Pero simple y sencillamente Dios, hermano, no tiene un cuerpo humano. Por lo tanto es totalmente diferente. Entonces vemos aquí a los ángeles, hermanos, ya participando en el gran plan redentivo de nuestro Dios. Lo vemos aquí, lo vemos en el caso de Felipe, lo vemos en el caso de ¿quién? ¿Dónde más vemos la participación de los ángeles de nuestro Dios? Cornelio, María, todavía, en el nacimiento del Señor, ciertamente. ¿Quién le habló a José? Un ángel del Señor. El ángel Gabriel, como decíamos, que algunos lo consideran como arcángel, porque ahí viene su nombre precisamente.
Pero ya participando en el plan redentivo de nuestro Dios. Pero ellos participaban en una manera indirecta. Y aún miran todo eso, hermanos, anhelaban ver todo esto. Lo que usted y yo hacemos, hermano, era lo que ellos anhelaban ver. Y principalmente, mire lo que dice ahí el inciso 2 en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19, versículo 9. Apocalipsis 19, versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen, es decir, que conservan el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, dice, es el espíritu ¿de qué? De la profecía. ¿Qué significa esto, hermanos? Es el espíritu de la profecía. Acuérdense, hermanos, que como el cuerpo, dice, sin el espíritu, mi hermanita, ¿qué pasa con el cuerpo? Muerto. ¿Ok? Muerto. Cuando la escritura nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios, hermanos. La palabra verbo, que en el griego es logos, implica la palabra. Es decir, Cristo nuestro Señor, hermanos, le vino a dar vida a todas las profecías relacionadas de él en el Antiguo Testamento. Él vino a cumplir todo lo dicho por los profetas. Y no solamente los profetas, las profecías, desde Génesis capítulo 3. Cuando habla de la serpiente, esta te herirá en el calcañar, pero tú le herirás ¿en dónde? En la cabeza. Tú la vas a destruir. Ciertamente te va a morder, te va a hacer morir, pero al final tú lo vas a vencer. Cuando el Señor resucitó a los muertos, el golpe en la cabeza a Satanás mismo. Y él vino a darle cumplimiento a todo eso. Es el espíritu, la vida de las profecías, hermanos. Vino a darle cumplimiento a todo. Y ellos mirarían todo eso, hermanos. Ellos no son dioses. Ellos conocían el plan de nuestro Dios, pero no podían prever. Hasta que Dios se les concedió también verlo, hermanos. ¿Para qué? Precisamente, hermanos, para que ellos también tuvieran ese más grande ejemplo, un gran ejemplo de sumisión del Hijo de Dios hacia su Padre Celestial. ¿Por qué es que Dios quiso que los ángeles vieran a nuestro Señor Jesucristo en su humanidad? No solamente un mundo, sino también todo su ejército celestial. ¿Qué había pasado anteriormente? Satanás había seducido a muchos ángeles, como lo vemos ahí en Judas capítulo 1. Muchos fueron seducidos e engañados por Satanás y abandonaron sus moradas. Pero para que vean, para que conozcan quién es mi Hijo, aún estando en nuestra humanidad, hermanos, Él pudo hacer la voluntad de su Padre, siendo tentado en todo, humanamente, celestialmente. Y lo hizo, dándoles también un gran ejemplo, no solamente a nosotros, sino aún hasta los propios ángeles de nuestro Dios.
era para que le dieran la honra y la gloria a nuestro Dios. Es por eso que en el libro de Hebreos, hermanos, en el capítulo 1, cuando dice precisamente el Espíritu Santo, hermanos, dice la Escritura en Hebreos 1, versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle. ¿Quiénes, hermanos? Todos los ángeles de Dios, póstrense ante Él, denle reverencia a Él, porque Él es mi Hijo. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus, vientos poderosos, y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Tu trono soy yo, Dios mismo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, que la tierra, todo esto se va a acabar, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. ¿Cómo se envejece una vestidura, hermanos? Se apolilla y se va corrompiendo, se va destruyendo. Dice: ellos se envejecerán como una vestidura, y como el vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo de hoy, de ayer y por los siglos de los siglos. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Amén, hermanos. Por eso los ángeles tenían que ver también la gran obra que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo, para que también siguieran su ejemplo y para que le adoraran, así como usted y yo. Para que nosotros pudiéramos venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, tuvimos que conocer de Él, conocer de su gran poder y gloria. Fuimos convencidos, fuimos persuadidos a través del Evangelio, a través de su muerte, resurrección todavía, hermanos. Y ahora somos parte de su gloria para alabanza suya. Amén. Dios les bendiga, hermanos.